Hola Solares, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo un día más con el amigo Santiago Berneta de Tornasol Energy, que nos va a contar un poco las novedades que tenemos en sus productos, porque creo que hay muchas cosas nuevas con respecto al último vídeo. Buenas tardes, buenos días, Santiago. Así es, buenas Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu canal. Sí, porque el vídeo que hice acerca de este kit, que por cierto, muchas gracias por el kit. Me gustó mucho, A ya he ti. comentado en el vídeo que me gustó mucho el cable de 5 metros, pues no me lo esperaba. Y de hecho yo estaba pensando, tengo que montar un cable. Y cuando abrí el paquete y vi que había un cable de 5 metros, digo, ostras, me han quitado un montón de trabajo. Porque es comprar el cable, poner el enchufe, poner el otro Hace conector. ya tiempo que lo ampliamos a 5 metros. Sí, sí, y con 5 metros, además que me venía, era justo 5 metros, o sea, ni poco ni mucho, era justo la distancia que me servía. Y luego el kit, como sabes, lo he tenido un par de meses en funcionamiento y muy bien, no ha dado ningún problema, las lecturas con el Shelly van genial y bueno, ya adelanto, chicos de Solares, ya os adelanto que tenemos una sorpresa al final del vídeo para los que os quedéis hasta el final que creo que os gustará. Bueno, Santiago, cuéntanos de Así las es. novedades, de estas novedades que tienes con los nuevos kits y creo que hay alguna novedad también en baterías, ¿no? Cuéntanos. Básicamente, hace ya como casi un año evolucionamos de kits solares autoinstalables de balcones para balcones a todo tipo de superficies, desde techo plano, jardín, pérgola, pared o balcón, que es lo que veníamos trabajando. Y ahora tenemos kits nuevos también han evolucionado los kits para balcón. Tenemos unos nuevos kits que en colaboración con nuestro mejor proveedor o uno de los mejores de paneles, que se llama Sandman, estamos lanzando su nuevo pared para balcón en primicia en toda Europa. Este panel, pues a diferencia de las antiguas versiones de nuestros kits, pues en primer lugar es full black, que nos lo pedían Ujú. muchos clientes, muchos usuarios, y también pues viene con dimensiones adaptadas a la normativa europea de balcones. A nivel arquitectónico pues tiene que tener una altura mínima de 90 centímetros, entonces lo hemos lanzado con 88 centímetros de altura y 1,4 de ancho. O sea, Para quiere esto decir que pedimos ahora se ajusta perfectamente al balcón. O sea, no sobresale ni queda perfectamente. corto. No, si entráis en la web podréis ver las imágenes. Yo luego también tengo uno aquí al lado para enseñaroslo, pero ahora se adapta perfectamente. Y no solo a nivel dimensiones, sino a nivel puntos de anclaje. Ujú. Venimos trabajando con Sandman de la mano 4 años ya, desarrollando ese panel. Esta es la tercera versión. Al principio era de 1,7 por 1, salía un poco por encima de los balcones. Ujú. Después era de 2 por 0,9, entonces a veces era demasiado largo. Y este de 1,4 por 0,9 creo que hemos dado con la tecla. Y tiene 10 puntos de anclaje. 10 puntos de anclaje con cinchas de nylon y acero inoxidable. Antes se venía con bridas metálicas. Y esas cinchas pues tienen 50 kilos de resistencia de peso cada una y vienen Sí, 10 puntos de anclaje va de y sobrado. y el panel pesa menos de 3 kilos. O Sí, sea que de sobra lo siguiente. sí, con que pongas la mitad ya el panel no vuela. Bueno, aunque vuele este panel, tampoco es un panel que vaya a hacer muchos daños porque si pesa 3 kilos tampoco. No es como que se caiga un panel de No, 25 kilos. y aparte que en nuestro manual de instalación viene muy bien explicado cómo instalarlo de manera que tú lo coges, lo fijas desde dentro del balcón y luego le das la vuelta y ya no te la juegas a asomar el panel, sino ya le das la vuelta y ya viene fijado. Sí. Y De luego también otra hecho, novedad es que las cajas de conexión va por la parte trasera. A nivel o sea que estético no se ven es cables desde mejor. fuera. No se ven cables y los cables tienen medio metro para conectarse los paneles entre sí, de manera que es muy fácil la instalación. Has dicho que es full black, pero no es bifacial, ¿no? Solamente es por una cara. No, 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 no. No, no, al final, para este tipo de tecnologías, o sea, tú piensas que son paneles ultraligeros flexibles. A nivel de flexibilidad siguen teniendo 30 grados de torsión. Ya, pero. Sí que tenemos kits bifaciales como el que tú has probado, mm, pero estos son más para techo plano.
o para Sí, jardín. o para jardín o para pared, sí. La verdad es que Vale. siempre hablas de que estos paneles son muy buenos para balcón, por su poco peso y por la Sí, flexibilidad, pero también podrían servir para camper, por ejemplo, o para barco. totalmente, totalmente. Sí, sí, nosotros tenemos paneles que han sido instalados en veleros, en campers, incluso en coches, pero estos en concreto, como vienen con la caja de conexiones en la parte trasera, no pueden ser pegados a superficies Ah, vale. uniformemente. Entonces, están especialmente desarrollados Para balcón. para balcones. Piensa en millones de balcones que hay en Europa, ¿no? Pues tenía sentido desarrollar un panel ad hoc para ellos. Sí, porque quieras que no, un panel que de esto tenemos que hablar. Estos paneles van muy bien, pero yo he llegado a la conclusión, viendo los productos que tenéis, que si le añades la Ujú, batería, la eficiencia es mucho mejor. Porque sí es cierto que te van a producir, pero si tienes una batería y esas horas que no estás en casa te guardas la energía, entonces sí ujú, que sí. Creo que ujú. tenéis algo nuevo de baterías, ¿no? Porque las que a mí me gustaban Así mucho, es. tanto la que era la Zendure, esta que estaba dentro de una caja integrada, esa me encantó. Y luego Sí, la otra me gustaba mucho sí. porque podías ir poniendo baterías. Una, dos, tres, cuatro, Exacto, según te exacto. interesaba. Sí, Pero la nueva parece que es también va integrada también, ¿no? La nueva que tenéis. Di- digamos que nosotros empezamos con baterías EcoFlow, pero no eran en red, con lo cual solo podías conectar tus electrodomésticos directamente a la batería. Las Tendure y la opción, y ahí habían dos variantes, la Solar Flow, que son las que tú dices que se pueden apilar, y Hmm, la AIO 2004, que ganaron un premio de diseño y todo. Pero ahí tenías un tema de capacidad de almacenamiento. Del 2400 no era ampliable, claro. y las de modulares solo llegabas hasta casi 7,6 kilovatios, casi 8. Pero Em, 7 kilovatios está y muy no tenían bien. tantos ciclos. Porque, Sí, no, pero el tema es que ahora Anker ha desbancado a Zendur en ventas en Alemania, que es el mercado más consolidado en este segmento, digamos, Anker son las por nuevas, varias ¿verdad? razones. La batería Sí, Anker Anker Solix, Solix Solar Bank 1600. exacto. En 1600, y ahora la semana que viene sacamos las nuevas con microinversor integrado, pero básicamente estas baterías, la principal novedad es que tiene 6000 ciclos de carga. También actúa en condiciones extremas, no se descarga en temperaturas muy bajas, que en esto no nos afecta mucho, pero en países del norte de Europa es un punto importante a tener en cuenta. Y luego, por otro lado, ya vienen en módulos de 1600, de 1,6 kilovatios, y son ampliables hasta 6 módulos. De manera que ya te estás plantando en 9,6 nada despreciables, ¿Y dices digamos, ¿no? que lleva el microinversor ya integrado? ¿Cómo es eso? Esa es la siguiente. Ah, La E1600 Plus y la Pro, que lanzamos la semana que viene, básicamente ya puedes conectar directamente los paneles a la batería. Y sigue siendo una batería en red. Antes con las EcoFlow podías conectar a la EcoFlow Delta Max Pro, podías conectar los paneles, pero no era una batería en red. Entonces, ahora los nuevos modelos que salen próximamente, sí que podrás. Y al igual que todas estas baterías son on-grid, como en nuestros kits, la Anker Solix E1600 Pro ya puede ser off-grid. De manera que ya te puedes montar tu propia instalación donde quieras y cuando quieras. claro, es que es muy interesante porque los paneles en el balcón están muy bien, pero yo creo que Ujú. para este tipo de instalaciones, que son micro instalaciones, porque además me lo preguntan mucho por el chat de suscriptores, oye, ¿y cómo Sí. lo hago para no verter y tal? Pues para no verter pongo una batería, así de simple. Todo lo que sobre Bueno, que vaya a la batería y no vaya a la red. sí, ese es un punto muy, muy, muy hablado en foros y en redes y demás. Nosotros tenemos tres soluciones para ello. Por un lado, tenemos una solución vertido cero que hemos desarrollado conjuntamente con Shelly, con la marca de Smart Plugs con la que trabajamos.
ponemos un magneto térmico con un diferencial, o sea, digamos con una abrazadera del cable de la cometida, Sí, una pinza, sí. y una pinza así. Y básicamente hemos desarrollado un sistema que si estás generando más de lo que consumes, apaga el kit, ¿no? Y eso cada X segundos se reinicia. Y luego, por otro lado, con las baterías, pues obviamente no estás vertiendo, pero incluso ya las nuevas baterías van a venir con sistema de vertido cero. O sea que aquí no hay ningún problema. Y luego, por último, también ya ofrecemos servicio porque hay ya tenemos servicio de instalación, Sí, lo vi. legalización y certificación, e incluso de gestión de subvenciones. Gestión de subvenciones solo si tu instalación es mayor a 2,4 kilovatios. Pero en el tema de la certificación, pues allá te puedes dar de alta en compensación de excedentes con tu comercializadora y puedes optar a reducciones de Yo, IBI e IRP. yo lo que veo es que quizá una microinstalación de ese estilo, darte de alta para excedentes, no sé hasta qué punto, porque la tendencia del excedente es a cero. Entonces yo veo más Ah, interesante la obvio, obvio, batería. obvio. Veo más. A Sí, no, ver, bueno, de te, momento te todavía hay baterías sorprenderías, virtuales, pero te, antes, por te ejemplo, te sorprenderías de pagaban. que, Dime, dime. no digo que te sorprenderías de cuánta gente por estar tranquilos de, oye, imagínate que me voy de vacaciones y me dejo el kit ahí y solo tengo consumido la nevera, he apagado el termo y tengo la alarma. Pues quizás sí que tienes un pequeño excedente y no te sorprenderías de cuánta gente le da de alta la compensación y certifica su kit, legaliza su instalación solo por si acaso. ¿Sabes? Aunque su generación no sea muy alta, digamos, ¿no? Pero luego, por otro lado, hay gente que se pone 4 kits de los de techo plano de 400 o de 800 vatios Sí. y ahí ya, pues sí que tienes una generación interesante y dan de alta la compensación. No, no me refería tanto al alta, sino al hecho de que te sobre energía o no y sacar una rentabilidad mayor a la instalación. Por eso te decía lo de la batería. Eso ni, eso, Lo eso de ni por registrarla, asomo. sí, bien, pero cuando se registra, puedes registrarlo con excedentes o sin excedentes. O sea, que te paguen los excedentes o que no te los paguen. Entonces, conforme se está poniendo el mercado, que hace nada te pagaban a 10 céntimos el kilovatio, está ya por 6 y la cosa va hacia abajo, es Sí. posible que en un Ujú. tiempo nos cobren por inyectar a red. Por eso digo que tiene mucho sentido Totalmente. pensar en la batería. Yo mismo, que era un antibaterías, ya tengo baterías colocadas, baterías físicas, sigo manteniendo la Lo sé, batería lo sé. virtual y ahora tengo la batería física, porque ya se ve la tendencia muy clara y cuanto más solar haya instalada, menos van a pagar por el excedente. Entonces, no, sí que hay que registrar la instalación porque esto es obligatorio por ley, pero quizá el excedente ya no es tan interesante y es mucho más interesante pensar en tener una batería para, primero porque tu instalación solar va a ser mucho más eficiente, vas a usar Ujú. mejor la energía que produzca y no vas a perder tanta. Y segundo, porque Claro. ya no te compensa que te paguen vamos, y como lleguemos al punto que yo creo que vamos a llegar, que te cobren por inyectar, ya será una guasa. Entonces, hay que Claro, pensar, e incluso como dices que ha bajado de 0,10 a 0,6, sí, lo que no ha bajado son los impuestos de dar de alta por comunidad autónoma. Que ahí, sí, ahí súmale entre unos 200, incluso 300 y pico euros en función de dónde vivas. O sea que ahí ya tienes que amortizar el impuesto de dar de alta de instalación, el coste y tal. sí, Yo siempre recomiendo baterías, obviamente, y más a la velocidad a sí. la que están evolucionando y el precio que está siendo cada vez más accesible. Por eso es muy interesante este kit que dices y que me ha llamado mucho la atención. Me gustará verlo cuando lo recibáis, aunque sea por la web. Si ya lleva el microinversor dentro y solamente hay que enchufar y enchufas a un enchufe de Ujú. fuerza esa batería, yo lo veo brutal, genial. Ya no sería tanto, habría que ver legalmente, porque claro, la ley se está quedando anticuada. Ya se quedó anticuada con las microinstalaciones, como estas de balcón, porque no las refleja. Es Ujú. lo que tú dices, tienes que pagar una tasa que puede llegar a 200 y pico euros en según qué casos O para hacer. 300. En la web las tenemos todas detalladas por comunidad Sí, autónoma. sí. Tienes que pagar la tasa
ya tengas 1 vatio o 100. Es que no tiene ningún Claro. sentido. Y el legislador tampoco hace muchos esfuerzos por actualizar esto. Deberían actualizar, por ejemplo, oye, pues los que tengáis menos de 3 kilovatios no pagáis tasa, por ejemplo, por algo así. Lo que sean microinstalaciones, pero 300 vatios, Sí, 400 vatios, 800 el vatios. último Real Decreto Ley, el más actualizado al respecto es de 2019. O sea que imagínate lo desactualizado que está todo. Sí, y no hacen ningún esfuerzo por actualizarlo, ya está claro. Por eso que viendo la tendencia de mercado, mi recomendación es solares, poneros baterías físicas por lo que pueda venir, que lo que viene no es bonito, ya os lo digo. Además, esa energía, como la dejéis en la batería, no os cobran impuestos. Eso es energía que gastáis sin pagar impuestos. Para nada. La recomendación es kits de hasta 800 vatios convertido cero batería. Y ahí ya es la manera que vas a ahorrar. Hombre, el vertido cero, sí, es interesante, pero yo creo que es más interesante la batería. Pero una batería Ah, 100%. grandota y que sea Sí. del doble de lo que puedes consumir en un día o algo así y pasar de vertido. Porque además estas baterías, Hombre, sí, recuérdamelo, porque no lo sé, estas baterías además las puedo cargar de red, ¿no? También. ¿Verdad que se sí, podía? sí, Sí. sí. Porque eso es interesante porque si tienes una buena tarifa de que te dan unas horas gratis o lo que sea, pues puedes chupar por ahí también. Energía gratuita. O sea que sí o sí, la batería para estas microinstalaciones se vuelve muy interesante. No sé si has visto un vídeo de Gaitán, que se va a montar De 160, hecho, 160 kilovatios en baterías. no, pero me lo voy a mirar. Sí, bueno, Eh, de- de- es un poco curioso porque quiere reutilizar baterías de coche para montarse en su casa 160 kilovatios en batería. Y bueno, mi opinión es que no oh, tiene paneles para cargar eso, que es el problema. El problema que yo me encontré cuando monté mi instalación es que sí, yo podía montar muchos kilovatios de baterías, pero la cuestión es, ¿la voy a cargar? Esa es la cuestión. claro, no, pero lo interesante de estos kits que es que todo es modular, tanto a nivel de kits como de baterías. Entonces, tú puedes ir ampliando tu generación Sí, o tu balancearlo. almacenamiento en función de lo que balancearlo. Tanto los microinversores se pueden empalmar unos con otros, Sí. como los módulos de batería ir ampliando como si fuesen bloques de Lego, digamos, ¿no? Sí, Que se apilan. está muy bien porque no te obliga a hacer una inversión de entrada. O sea, puedes empezar con un panel incluso sin batería y ver qué tal. Y si te Así convence, es. pues le metes la batería. O si dices, ostras, que me quedo corto y tengo espacio y podría sacar más, pues poner otro panel, ¿no? Por ejemplo. Ostras, es que podía almacenar más y poner otra batería. No tienes que hacerlo de una vez. Puedes ir ahorrando y puedes ir invirtiendo según te interese. Eso es lo que más me gusta de los sistemas modulares, de estos de De microinversores. hecho, así es como las tengo yo. Te las podría incluso enseñar Si ahora mismo. tienes por ahí para El- mostrar. el- Sí, sí, sí. Tengo esta. Esta es la E1600. No, no sé si se ve bien. Sí, 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 aquí se ve perfecto. bien. Sí. Ok. Bueno, pues así de grande se ve la, la que está ahora disponible en la web. Y la otra que ya pesa un poco más es la Pro que te digo, que esta pues la lanzaremos la semana que viene. ¿Y Y esta es qué? la que ya lleva el microinversor Ah, esa es la integrado. que. Ah, sí, mira, se ve en la imagen ahí que va directo al enchufe ya. Buah, brutal. Exacto. Esa me encanta. Esa. ¿Y esa también carga de la red? Sí, en las horas baratas. Todas, 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 todas. Ostras, es que Mm. si, Y bueno, y ya que estoy en modo se showroom, puede programar este es el panel que se te... puede programar la carga, se puede programar la carga también. Decirle de tal hora a tal Todo hora es me cargas de red. programable. Sí, de hecho, con nuestros Smart Plugs ya puedes programar todo. Uh, Hoy por hoy, ya que la que se uh. encienda, que se apague y demás. Pero es que ya todo va a ir un poco más lejos porque se están metiendo softwares de inteligencia artificial que tú pones un Smart Plug en tu termo o en ciertos electrodomésticos y si Francisco llega a trabajar a las 8 pues se enchufa el termo a las 7:30 porque se va a duchar a Sí, las 8 y pico. sí, pero Y lo no, bueno, yo he hecho ahora un curso de inteligencia artificial y lo bueno es que así. no se lo tienes que programar.
O sea, va a leer tus hábitos y vas a ver que vienes a las 8 y Claro, a las claro. 7:30, sin preguntarte, o incluso conectándose a tu móvil, vas a ver dónde está y si Ajá. vienes y te va a calentar el agua antes. Es, es brutal, Por es eso brutal. pero que incluso las nuevas baterías van a venir conectado por Datadis a datos en real time de la red y sabrán a qué hora está el precio del kilovatio más barato para cargar de la red en ese momento. Oh, sí, Eso es lo que te... sí, No, sí, que va, sí, va más allá. ¿Sabes lo que sí. te quiero decir? Sí, o sea, Entonces, bueno, va a leer pues el precio más económico y además vas a ver en qué estado está la batería. Esto está económico, los paneles nos están dando, esto lo cojo de la red ahora, que es la opción más económica. Hostia. exacto. El siglo XXI Sí, mola sí. mucho, ¿eh? A ver, el siglo está muy rápido. Que al final, tú piensas que, como te decía, esta es el tercer modelo de batería que lanzamos en tan solo 4 años. Y este es el tercer modelo de panel que lanzamos en tan solo 4 años. Que este es el que te estaba diciendo ahora de Sandman, que no sé si se aprecia ahora en cámara, pero bueno, es así Yo de lo veo fino. bien, sí, es delgadito. ¿Cuánto pesa? Es, son 2 milímetros de grosor Joder, 2 milímetros. y 2,9 kilos, Ah, menos de 3 kilos. es una cartulina. Entonces, Es una cartulina. Es un claro, cartón, de hecho, sí. si le das la vuelta, lo puedes usar de pizarra. Wow. Este es el que llevaba 10 Pero sí, puntos de sí, anclaje, con los puntos de anclaje más anchos, ¿no? ¿Era este? exacto, Sí. exacto. A ver. Los puntos de anclaje ahora son así, Claro, tiene más ¿vale? juego, Y tiene mucho claro, sentido. claro, y a diferencia de las bridas metálicas de antes, ahora lo cogemos con estas cinchas de nylon, Que que al les final es afecta como cualquier menos cincha. el sol y la lluvia. Les afecta menos el sol, tiene más resistencia, certificada. Y luego, por otro lado, es más fácil de poner y quitar y es menos abrasivo para la barandilla. Las bridas metálicas al final del viento iban como rayando y desgastando el metal, ¿no? Sí, con el tiempo se va Pero mejorando el bueno, producto. Sí. El tiempo, el hombre, feedback de los clientes. llevamos 4 años de evolución. Sí, y lo que queda, Sí, ¿no? sí, Y así lo que es. viene es muy interesante, Y con lo, la IA y y lo todo. que la IA, las baterías y más cositas que pronto sacaremos. Pero bueno, a nivel de software es súper importante meterse porque es donde hay un avance, como estamos diciendo, ¿no? Pero también a nivel de superficies, porque fíjate que em, nosotros como ponemos en la web, ponemos energía solar autoinstalable en cualquier espacio. Nosotros antes era como energía solar en tu balcón. Entonces, luego ya estamos viendo que realmente con ese tipo de materiales tan finos, tú puedes convertir cualquier superficie en solar. Sí, Entonces, no solo es una pérgola, una pared o un toldo, sino que ahora vienen suelos radiantes, tu terraza va a ser solar hasta el suelo, digamos. O, podría o serlo, sí, sí, sí. ya hay estaciones de carga de patinetes y cosas así. Hombre, O sea tiene que, bastante que, sentido. O sea, el suelo, incluso una terraza, sí, tiene bastante sí, sentido. y con vidrio resistente al paso de cualquier tipo de Sí, es que peatón o incluso un cada vehículo. vatio cuenta. Yo lo digo en algunos de mis vídeos. Tengo una pared en el patio, oye, que tengo 2 megavatios Ujú. al año. Solo tengo que cogerlos. Exacto, Entonces puse exacto. cuatro paneles, cuatro, no puse más. Puse 4 paneles y Pero tú recojo piensas mis que, dos tú piensa que megavatios. ahora mismo hay gente haciéndose vallas en sus casas con paneles solares porque casi le sale más barato ponerse una valla de solar Sí, que, con que bifaciales, un, sí. con bifaciales, que al final le da por los dos lados, ¿no? Y al final, como la mano de obra es lo más caro, pues al final la energía solar autoinstalable tiene más sentido que nunca. Sí, pues sí, suele ser lo más caro. Y además el tiempo de espera y todo esto. Y sobre Sí, todo el cuello de botella de las comercializadoras está ahí. al poner el panel en vertical, una de las ventajas, sabemos que las horas que menos pagan son las horas centrales, cuando el sol está arriba, el panel está aquí, el sol está arriba. ¿Qué ocurre? Que este panel te va a producir mucho durante la mañana y durante la tarde y en mediodía va a Ujú. producir, porque siguen produciendo, porque yo tengo paneles colocados así, va a producir, pero quizá te Sí, produce menos, pero son las horas que más energía te sobra. Entonces,
tiene sentido ponerlos como Totalmente. vallas, sobre todo si son bifaciales, así como este panel que mostrabas tú, que mostré yo en el kit, este bifacial. Sí, Tiene mucho sentido, por ejemplo, para vallas, porque no es un panel muy grande y no es un panel demasiado pesado, porque hay paneles de 560 vatios, pero es que pesan 35 kilos y son no, de pero 2 eso ya es metros 20 demasiado. por Eso ya no es, 1,40. eso ya no es autoinstalable. Sí, pero instalable No, por no, dos personas. La persona no mueve eso. exacto. De hecho, Entonces, nuestro manual, según en qué superficie, cuando es una pared, ya recomendamos hacerlo entre dos personas. sí, sí, porque a mí me costó un poquito moverlo. Ya tengo unos años y la espalda ya no la tengo muy fina y me costó un poquito moverlo. Pero vamos, en general muy, muy bien. Pues esto de las baterías que me cuentas me deja... Buah, quiero verlo en cuanto lo tengas publicado, quiero verlo en la web, porque me gustará verlo, porque ya no solamente una solución con paneles, es una solución incluso si no tienes paneles. Si tienes en casa, Claro, si no tienes posibilidad de tener paneles en casa, sí que vas a tener la posibilidad de guardar energía en las horas baratas. Bueno, es juegas una a opción. consumir solo cuando es barato. Sí, sí. Tienes esa opción. Es, Siempre y cuando tengas unos consumos contenidos. Si consumes mucho, la batería no va a durar nada. Pero si tienes una casa no, normalita, claro, claro. con los vatios Tú normales de un piensas en el piso, pues sí. consumo promedio de un hogar español si estas baterías ya son múltiplos de 1,6 kilovatios, con dos o tres módulos ya podrías abastecer Toda la tu casa un vivienda. día. Sí, 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 si tienes suficiente capacidad de carga. Sí, sí. Lo que tienes que tener también son paneles suficientes, claro. Lo más rentable, desde Ah, luego, ahí voy, son, ahí voy. son, son los paneles, que es lo que decía lo que le pasaba a Gaitán, ¿no? Que había puesto 160 kilovatios en baterías y yo pensaba, pero tú sabes los paneles que necesitas para cargar esto. Efectivamente, iba a montar 50 metros cuadrados de paneles, que son muchos, pero insuficiente para cargar eso. Entonces, bueno, él verá. Eso. No, pero está bajando muy rápido el precio. Al final, los ultraligeros flexibles todavía no, porque es una tecnología mucho más avanzada, mucho más reciente, pero en los rígidos, ya sea mono o bifacial, se espera que en 2025 llegue a estar a 0,10 el vatio, dicen los expertos, no sé, ya veremos. Luego hay que ver el tema de la calidad, porque al final paneles hay muchísimos. Nosotros hemos hecho alguna que otra entrada en nuestro blog acerca de cómo encontrar un panel de buena calidad y es una aguja en un pajar a veces, ¿no? Sí, Nosotros que con siempre vamos a calidad la hay feria tres o de, cuatro empresas. El resto se nota mucho en las pues esas, garantías y esto. sí, con esas trabajamos nosotros. Ahora estamos ofreciendo garantías hasta 30 años. Que La luego verdad es piensas, que que luego piensas que fabricante ha probado su kit, su panel 30 años, ¿no? Pero bueno, si la dan es porque estarán convencidos de ello. bueno, en principio, a ver, no son materiales que no puedan durar ese tiempo. O sea, en principio, pues, en condiciones normales deberían, Totalmente. deberían poder funcionar. ¿Que pueden tener alguna malfunción? Sí, pero en principio yo he visto instalaciones del año 2000 y estamos en 2024 y sigue funcionando. Entonces, posible Sí, es. sí. Lo que pasa es que, claro, los Y paneles con, van y con perdiendo. eficiencias, Sí, los paneles van claro, perdiendo y tal, pero funcionaban. O sea, lo que funcionaba, funcionaban. Pero claro, habían perdido una parte de rendimiento por el desgaste de materiales lógico. Pero que le haces una actualización de paneles y están como el primer día. A ver, 30 años no sé si lo veremos muchos de los que estamos aquí, pero 20 años yo estoy convencido que sí. 20 años perfectamente. Y más con el asunto de Otro, otro, microinversores. otro tema ya es que en unos años te salga a cuenta cambiar al siguiente panel por un tema de precio y eficiencia y capacidad de producción, ¿no? O sea, nosotros tenemos un caso en Valencia que salió el otro día en el periódico y era un balcón que tenía la versión uno de nuestro panel y ahora ya con este nuevo panel se le salía a cuenta comprar un kit nuevo y evolucionar solo por la capacidad de producción que eso suponía, ¿no? Sí. Pero bueno, te estoy hablando de ultraligeros flexibles, ¿eh? Entre que eso es otra historia. Además, hay Ahora que, vamos a ten- ver hay que tener en cómo cuenta hacer. que hay mucho mercado de segunda mano también. O sea, tu kit que desmontas para Sí. actualizar vas a recuperar una parte del dinero. No te digo que lo Mm. vayas a vender al 80%, pero a la mitad de lo que lo compraste es posible que lo vendas usado.
Sí, de hecho, como el kit te lo puedes tanto instalar como desinstalar en cualquier momento, si de repente te mudas, lo vendes. O hay gente que se muda y se lo lleva, pero si en la vivienda a la que se va no da el sol o no tiene muy orientación sur, pues al final ya no y lo que algo de mercado secundario hay. Sí, hay mercado secundario, hay bastante. Pues gente que está actualizando, sobre todo los que actualizan. Yo cuando cambié mi inversor, que estaba nuevo, todavía en garantía, pues lo pude vender rápidamente. Lo vendí rápidamente y bueno, esa parte fue para financiar el nuevo. O sea, Claro. tampoco es descabellado pensar en eso una vez si quieres hacer una actualización, por ejemplo. Esto ocurre también con las baterías. Si tienes las baterías y quieres hacer una actualización porque ha salido algo nuevo que te interesa más, pues hay mucho mercado No, de no, segunda no, mano nosotros que puedes vender. lo bueno es que como nuestros microinversores trabajamos con la mejor marca de mercado ahora mismo y son todos modulares, si quieres actualizar, conectas uno nuevo al que ya tenías y ya has ampliado, ¿sabes? Ya no es Ah. que haya que reemplazar todo el microinversor, Sí, porque además los digamos. microinversores a salir en 220 da igual el modelo. Se le puedes poner, si Claro, sacáis un modelo nuevo más actualizado, va a seguir siendo compatible con el antiguo. Eso no hay ningún problema. incluso entre marcas. Incluso entre marcas. Sí, porque es que salen en 220. Entonces, 220 son 220. No, eso no hay nada. Es cuestión de irlos poniendo en serie uno tras de otro y a funcionar. Y eso está muy bien a la hora de Totalmente. ampliar, que era lo que comentábamos. Oye, pues me ha quedado bastante claro. Ya me gustaría ver cuando tengas la batería nueva esta enchufable directamente sin. Es que En cuanto me encanta salga, que vaya, me encanta que te envío vaya el enlace. todo compacto y que no haya cables por ahí. O sea, que le metas los paneles por un lado y al enchufe. Ese concepto me encanta, porque sí que es cierto que lo otro funcionaba muy bien, pero no dejaba de haber cableado, que queda feo, hay cables colgando que se pueden colgar los niños, pero esto es, metes los cables de los paneles y al enchufe de fuerza. Que habría que ver Tal incluso cual. si se puede tomar esto como una instalación generadora, porque es una batería. Entonces, no sé hasta qué punto se tendría que legalizar esto, ¿eh? Es una batería, no es una. Digamos Bueno, que no, pero el tema es que sería un backup como un SAI. ¿Tú tienes hay que registrar los SAI sí, de sí, los sí. ordenadores? No. Entonces, esto No, se puede tomar como un SAI de backup. No sería una instalación exacto. generadora per se. La ley se está quedando muy antigua. Se está quedando muy antigua. O el miedo a un gran apagón va muy rápido y está evolucionando la tecnología. Pero sí, sí, para un apagón te funciona, te sirve y para tener autonomía energética, que es hacia lo que vamos nosotros, te sirve tanto que tengas red eléctrica como si no. Claro, porque en caso de apagón, pues te va a seguir manteniendo, por ejemplo, el router, que es importante, o alguna bombilla, La nevera, aunque no lleve toda la casa, la nevera, no te la va a llevar todo el día, pero si te la aguanta 2 horas, tres, los apagones no duran tanto. Pero ese rato, pues sigue manteniendo la tele, sigue manteniendo el router, sigue manteniendo la nevera, alguna bombilla, no hace falta que esté toda la casa, pero alguna bombilla en el salón y tal. Y para ese pequeño apagón, pues, vamos, digo bueno, pequeño todo depende de la capacidad, claro. del- no, pero todo depende del dimensionamiento de tu instalación, ¿eh? Si pones Claro, varios módulos, puedes mantener la nevera el tiempo que hasta que vuelva a salir el sol al día siguiente, digamos. depende de la capacidad. O sea, y también depende del consumo de Sí, la sí, sí. nevera. Pero vamos, yo, por ejemplo, Bueno, sí, hay muchos factores. sí que tengo puestos sites, por ejemplo, al router, por si se va la corriente y tal, pues no perder el wifi en ningún momento y estar siempre conectado, porque si no es que toda la domótica se muere. Y no tengo mucha domótica, pero algo tengo. Y depende mucho de la Hombre, si, conexión wifi. si ahora mismo se cae el wifi, se nos cae el directo. O sea que a ti no se te caería, a mí sí. A ti sí. Es lo que estaba pensando. Se va la corriente, a mí no, pero a ti sí se te cae el directo, sí. Pues Sí, lo tengo hecho sí. así, más que nada por mi trabajo, porque estoy a veces Pero eso, haciendo pero eso es diseño y porque tal. tengo la batería en la caja, ¿eh? En cuanto la tenga O instalada, sea, esa te batería, enseño. porque había dos, era la E1600 y la otra, ¿cuál era? La de 1000. Y la M600 Pro, La Pro, ¿qué diferencia claro, tiene la sí. Pro? O sea, es la SolarBank 1 E1 y la otra es la SolarBank 2 Pro.
Pero la Pro, ¿qué diferencia tiene con la otra? Pues que ya va off-grid. Está la Plus, que es microintegrado, pero sigue siendo on-grid, y la Pro, que es microintegrado, pero ya va off-grid. O sea, si se va a la corriente, te va a mantener la vivienda. Entiendo. Exacto. Buah, Sí, sí. buah, buah, Claro. buah. Sí, me gusta mucho Te la estás Pro. calentando. Sí, porque estoy pensando que, mira, ahora le he cambiado las baterías al SAI hace unos días que hice un vídeo en Instagram y estoy pensando que a mí me vendría bien, por ejemplo, para usarla como SAI, porque encontrar SAIs de según qué potencia no hay. Y entonces a lo mejor una batería de estas me haría función de SAI y, Totalmente. y tendría más capacidad. Porque ahora la verdad es que me va muy justito. Pero me gusta mucho. Metes una extensión metes una extensión de ciclo de tengas paneles hasta tu estudio y lo tienes hecho. Sí, podría meterle una extensión. Es que yo ya tengo baterías. Lo que pasa es que además de las baterías, tengo baterías sobre baterías. O sea, tengo 6 además de las Bueno, pero es que baterías. tu Estoy enfermo, caso ya es lo sé, estoy extremo. enfermo, ya lo sé. Estoy enfermo. O sea, es que siempre tengo doble seguridad. O sea, tengo las baterías de la vivienda, pero ¿y qué pasa si fallan mis baterías? Pues tengo unas mini baterías que son los SAI para, en el caso de que falle todo, aún me quedaría el último Ya. recurso que son los SAI. Y este sistema sí que estaría bien porque podría usarlo quizá como SAI. Habrá que estudiarlo, porque puede ser interesante, sobre todo por la capacidad. Pues los 6 se quedan, a ver, los 6 para routers, para tal, una tele pequeña, aguantan. Pero el más grande que he Si todos encontrado los, era de si, 1400. si todos los clientes fuesen como tú, estaríamos sold out. Hombre, yo Con las le baterías. veo muchas posibilidades, la verdad. Por lo menos para mí, no sé el resto de la gente, pero las posibilidades que Sí, no, a ver, tiene esta batería son brutales. el mercado está avanzando a una velocidad vertiginosa, pero no estamos a los niveles en Alemania. Este último año se han instalado 1,5 millones de balcones solares. Y el gobierno de Berlín ha dado 7 millones en subsidios a 14.000 familias a razón de 500 euros por familia para que se pongan balcones solares gratis. ¿Sabes? O sea, aquí estamos muy lejos de eso. Tenemos una reunión con el concejal de nuestro ayuntamiento aquí en Valencia esta semana, a ver si hacemos algo parecido. O sea, que ya te contaré si vamos a rebufo de Alemania. Pero independientemente de eso, el mercado está evolucionando muy rápido, pero aún le queda Sí. para que De podamos todas estar maneras, a nivel del norte de Europa. proponle a la gente esta del ayuntamiento que simplemente lo subvencionan a través del IBI. Oye, que quiten la mitad del IBI 2 años y ya está. Y con eso se ayuda más que suficiente. Claro, de hecho, nuestros kits ya tienen reducción de IBI e IRPF, pero las ayudas vienen a partir de instalaciones mayores a 2,4 kilovatios. Ahora estamos proponiendo hacer un ajuste en nuestros precios cuando lo promueve el ayuntamiento para familias en riesgo de exclusión energética o pobreza, y que esto lo reduzcan directamente del IBI, el IRPF, y poder así ayudar pues aparte de acelerar la transición energética y reducir la huella de CO2, ayudar a familias en riesgo de pobreza Sí, energética. pero parece que no, pero una reducción del 50% en la factura, que es posible con ese tipo de kit. No vas a llegar a la factura cero, es muy difícil, pero un 50% es relativamente Estamos sencillo. trabajando en ello. El momento llegará, ¿eh? Hombre, os Pero falta tener la batería virtual, pero no creo que sea, bueno, sea posible. Pero un 50% en una familia con riesgo de exclusión energética es mucha pasta. Un 50% de es todos mucha los pasta. meses. A ver si gastan, que fácil gastan 50 euros todos los meses, se le quedan 25. Oye, Tú piensas que cuando el gobierno del Ayuntamiento de Berlín sacó los 7 millones en ayudas, las ayudas duraron 2 semanas. Volaron, no, todo el mundo aplicó y en 2 semanas se asignaron los 7 millones. Y sí, 14.000 familias se dice pronto, ¿eh? son muchas familias y A es ver, mucha energía ahorrada, que esa energía estaba ahí, simplemente no la estaban recogiendo.
Entonces, Exacto, es un exacto. poco absurdo, como yo digo, si llueve dinero todos los días, solo hay que cogerlo. Están lloviendo vatios continuamente, continuamente. Pues, ostras, pues por 2 paneles y si te ahorras 10 euros en la factura de luz, son 10 euros que tienes para tomarte una Coca-Cola, donde quieras. Que siempre estará mejor Totalmente de acuerdo, que Francisco. en tu bolsillo que no en un bolsillo de un tercero por ahí. Y bueno, Santiago, ha sido un placer. Yo tengo que anunciar a Solares. Ah, es Ya, verdad, sí, tenemos una se me ha noticia. olvidado. Tenemos una noticia. El kit que visteis en el vídeo, pues vamos a montar un sorteo con los suscriptores del canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Ahora es una buena oportunidad. Entre los suscriptores del canal haremos el sorteo del kit y bueno, ya os informaré en un próximo vídeo de las condiciones, de cómo aplicar. Haré una página para que te puedas apuntar al sorteo y bueno, quien le toque pues pueda disfrutar de un panel solar bifacial y que como habéis visto produce muy bien, ¿verdad, Santiago? Full black, bifacial de 420 vatios, que puedes poner en techo plano en inclinación de 20 grados o pared Con o balcón en microinversor. 60, Si con no tienes, microinversor y si con no todo, tienes claro. paneles solares, va muy bien. Y si tienes, va muy bien también como refuerzo. Eso es así. Totalmente, Bueno, pues totalmente. Y ya, pronto en ya. Tornasol, ya que estamos, pronto vamos a también a sortear uno de los nuevos kits para balcón de estos full black que acabamos de enseñar. Ostras, pues Pero bueno, eso ya lo ya comentaremos nosotros avisarás y lo pondré ahí en las noticias de mi canal para que estén atentos y por favor. se apunten. Imagino que avisaréis por las newsletters, yo estoy apuntado. El que no esté apuntado a Sí, las sí, sí, sí. newsletters de Tornasol, que se apunten, que vienen cosas muy interesantes por las newsletters. Yo estoy apuntado y no me pierdo ni una. Gracias. Sí, sí, bueno, ya llevo tiempo apuntado porque las novedades que vais sacando, sobre todo ahora con lo que me has contado con la batería, que ya me he puesto palote, estoy con la batería, esta noche no duermo, dándole Eh, vueltas a lo de la batería. enviamos pocas newsletters, pero de calidad. Intentamos que premie la calidad a la cantidad. Bueno, yo recibo una semanal, por lo menos, ¿puede ser? Bueno, últimamente es que hay muchas novedades de calidad, Ah, pero a ver, según qué época preferimos ir subiendo cosas al blog y tal, o en redes, más que enviar newsletters. Pero sí, últimamente están saliendo muchas novedades. Es época de novedades, ahora septiembre. pues genial. Amigos solares, ya sabéis, estaros atentos, que pronto sacaré las noticias para el sorteo. Y muchas gracias, Santiago. A ti, Francisco, muchas gracias por invitarme a tu canal una vez más. Un Chao, chao. saludo.